Buenas noches, soy Yoero Yoruyasa, vuestro narrador. Hoy os traigo otra historia. Esta historia me la contó una amiga mía. Esta historia la titulo Detrás de los sueños. La protagonista de esta historia es Silvia, tiene 19 años, es una chica normal, bastante guapa, pero lo importante, poseía una capacidad especial. Era consciente de cuando estaba soñando, e incluso, podía controlar sus propios sueños, aquello que llamamos, sueños lúcidos. Poseía esta habilidad desde pequeña, y normalmente, la usaba para vivir sus propias fantasías, siendo una princesa que conocía al príncipe azul, o una aprendiz de bruja, como las de Harry Potter, o diferentes cosas según el día. Pero, conforme fue creciendo, y fue dejando de lado esas fantasías, comenzó a usar esa habilidad para otra cosa. Para solucionar sus propios problemas, y no hablo de problemas físicos, sino, mentales. Cuando le surgía algún problema, algún miedo, o algún reto, incluso, algún examen, lo solucionaba dentro de su propio sueño. Pues, los sueños, manifiestan muchas veces los pensamientos subconscientes, y aunque, ella pudiera controlar sus sueños, debía de seguir una serie de pasos, su sueño, comenzaba sin ningún control por su parte. Tenía primero, que cerciorarse de que era un sueño, recapitulando hechos, retrocediendo, pensando cómo ha llegado a determinadas situaciones. Así, investigando sus propios sueños, encontraba sus propios problemas, y los enfrentaba, y hasta no vencerlos, no se daba por vencida. Por ejemplo, una vez, estaba preparando un trabajo de la universidad, un trabajo que tenía que exponer ante cientos de personas, estaba nerviosa, tenía miedo a toda esa multitud. Y en sus sueños, apareció una grotesca criatura, formada de restos de carne, con caras y brazos y demás miembros saliendo de todas las partes de su cuerpo, y pese al control de su sueño, pese a que hiciera que la criatura explotara o desapareciera, volvía a surgir, debía vencerla, debía buscar un modo de hacerlo. Y en aquella ocasión, lo que finalmente solucionó el problema, fue lanzarse de cabeza, con valor contra dicha criatura. Fue entonces, cuando la criatura desapareció, y ese miedo escénico, se fue con ella. En otra ocasión, tenía que hacer un examen muy importante, con una profesora, que tenía fama de ser muy estricta, y además, Silvia, pensaba que ella le caía mal. En su sueño, apareció dicha profesora, con las clásicas ropas de dominatriz, y Silvia, estaba sentada en un pupitre, haciendo un examen, mientras, la profesora, le daba latigazos. Hacía que el látigo desapareciera, y volvía a aparecer, hacía que la profesora desapareciera, y otra vez, volvía a desaparecer. El examen era interminable, no podía terminarlo, ni incluso, cuando hacía que el examen apareciera terminado, aparecía detrás una nueva página para que siguiera escribiendo. Hasta, que al final, lo solucionó, haciendo que la estricta profesora, se pusiera a su lado, con ropas más normales, con un gesto afectuoso, ayudándola con dicho examen. De ese modo, finalmente, perdió ese miedo. Con esta habilidad, con todos estos sucesos, la vida de Silvia iba perfecta, tenía amigas, tenía un novio al cual quería con locura, iba bien en los estudios, era popular, inteligente, se podría decir, que era una chica casi perfecta. Pero un día, sucedió algo que marcaría su vida, que la cambiaría para siempre. Un día, Silvia no soñó. Había dormido, sí, había descansado, sí, pero, no había tenido ningún sueño. Eso fue algo que extrañó mucho a la muchacha, pues, desde que tenía uso de razón, todas las noches había soñado, todas las noches podía controlar sus sueños. ¿Por qué ese día no había soñado? Esa pregunta, le rondó por la cabeza todo el día, y cuando llegó la noche, pensando, que todo había sido solo una casualidad, que esta noche todo sería normal, se fue a la cama y, otra vez, no soñó. Los días transcurrieron así, una semana, 2 semanas, sin ningún solo sueño. Silvia comenzó a ponerse nerviosa, había perdido su don, había perdido aquello que la hacía ser especial. Había perdido aquello que siempre le había ayudado.
Algunos de sus antiguos miedos comenzaron a volver, y esta vez, no podía hacerles frente. Su novio, la dejó porque era diferente, ahora era más distante, se la veía siempre nerviosa, e incluso, temerosa. Silvia decidió que recuperaría su don, que reencauzaría su vida, así que, a través de libros e internet, se puso a investigar sobre los sueños y sobre los sueños lúcidos. Finalmente, tras haber buscado en todos los lugares posibles, tras haber comprado inciensos y haber practicado meditación, llegó la hora. Era una noche tranquila. Esta noche, Silvia tenía que soñar, tenía que llegar a su propio subconsciente, a un lugar al que nunca antes se había adentrado, tenía que llegar a ella misma. Silvia encendió un par de velas, y varias barras de diferentes inciensos, se sentó en su cama, con una infusión especial que se había preparado, y se la tomó, luego, se tumbó en su cama, con las manos en el pecho, y cerró los ojos. Comenzó a reducir su respiración, mientras, en su mente, solo se veía la oscuridad. Se concentró en no pensar en nada, mientras, seguía bajando el ritmo de su respiración, haciéndola lenta, profunda. Hasta que finalmente, la luz de las velas que llegaba a sus ojos atravesando sus cerrados párpados desapareció, un fondo negro, silencio, no había nada, solo ella misma, sumida en la más absoluta oscuridad. Algunos ruidos comenzaron a escucharse, ruidos de cosas moverse a su alrededor, una respiración, recordándole a Silvia sus miedos de infancia, y entonces, se concentró, se imaginó a ella misma como una poderosa hechicera, capaz de desterrar la oscuridad, y entonces, todo se tornó blanco. Silvia se concentró nuevamente, visualizando una puerta, que la llevaría a lo más profundo de su mente, a su propia psique. Y la puerta apareció, pero, no era como ella la había imaginado, era una pequeña puerta, con la parte de arriba circular, hecha de madera bastante desgastada, con un marco de piedra algo amarillenta, y una alfombrilla enfrente, que con letras lúgubres decía: «Bienvenida». Silvia abrió la puerta, y entonces, fue tragada nuevamente por la oscuridad, volvió a concentrarse, volvió a imaginar la luz, pero no funcionó. Escuchó pasos acercarse, y una silueta femenina empezó a formarse. Silvia pegó un grito desgarrador al ver el ser que se acercó. Era ella misma, pero uno de sus brazos, no era más que huesos, pudiéndose ver la sangre brotar del hombro, su rostro, tenía media cara quemada, y en el lado contrario de la cara, no tenía el ojo, solamente, un enorme agujero, del cual no podía verse el final. Esa otra Silvia, simplemente dijo con una voz de ultratumba: «Bienvenida». A la mañana siguiente, Silvia no despertó, sus padres, encontraron su cuerpo en coma y hasta hoy día, aún sigue en el hospital. Y diréis, ¿cómo me contó esta historia, si está en coma? Fácil. Me lo contó en mi sueño. Espero que os haya gustado la historia, suscríbanse, puntúen y comenten. Gracias.